La palabra mágica plástico proviene del griego plásticos, que significa simplemente moldear o dar forma. La necesidad de moldear y mejorar los materiales de la naturaleza es tan antigua como el hombre. El bronce, una mezcla de hierro y estaño que puede moldearse sometiéndolo al calor, fue, de algún modo, uno de los primeros plásticos. Pero fue la revolución industrial del siglo XIX la que estimuló la creación de plásticos y creó una enorme demanda de materiales que pudieran manipularse y moldearse fácilmente. En el siglo XIX se quería desarrollar el marfil artificial. A mitad de siglo, el elefante africano estaba en peligro de extinción debido al exterminio que sufría por parte de los cazadores, quienes buscaban sus colmillos para convertirlos en bolas de billar. Alexander Parkes, un inventor inglés, descubrió un tipo de plástico parecido al marfil, al que llamó parkesina, y que ganó una medalla de bronce en la Exposición Universal de Londres de 1862. Parkes descubrió que la celulosa, las fibras vegetales de la madera y el algodón, mezcladas con ácido nítrico y un agente solvente o disolvente, se endurecían y al calentarse formaban un material ligero, fuerte y moldeable. Este medallón tan hábilmente trabajado está hecho de parkesina, al igual que este bastón tallado y estas molduras decorativas. Parkes quería producir parkesina a gran escala, pero no encontró un solvente económico, el ingrediente básico que mezclara la celulosa y el ácido nítrico. John Wesley Hyatt, impresor e inventor americano, tomó el relevo de Parkes. Hyatt tuvo varias ideas geniales. Para empezar, encontró el solvente mágico que uniría a la celulosa y el nitrato, era el alcanfor. También vio el potencial de este nuevo material, el plástico, que se podía producir a gran escala y convertir en infinitos productos. Y aún más importante, fue quien fundó las bases en las que se asentaría la nueva industria del plástico. Para ello, y valiéndose de sus extensos conocimientos de mecánica, diseñó y construyó muchas de las máquinas necesarias para manufacturar y moldear el plástico. Puesto que la celulosa era su ingrediente principal, Hyatt llamó celuloide al nuevo material. El celuloide acabaría convertido en 25.000 objetos distintos. El primero, la dentadura postiza, fue una alternativa a otras dentaduras de goma que resultaban más caras. Pero el celuloide despegó de verdad cuando a Hyatt se le ocurrió crear cuellos y puños de camisa postizos e impermeables. Los cuellos y los puños tuvieron tanto éxito que amenazaron a la industria china de la lavandería, en Estados Unidos, como sugieren alegremente los anuncios de celuloide que aprovecharon el sentimiento antioriental que afectó a este país en el siglo XIX. Otro producto importante hecho de celuloide, el corsé, se fabricaba con ballenas de celuloide que se vendían como inoxidables y resistentes al sudor. Por encima de todo, el celuloide se conocía como el gran imitador, el primer material creado por el hombre que podía copiar materiales naturales considerados de lujo como el marfil, las conchas de tortuga o el hueso. Las imitaciones de Hyatt eran extraordinarias. El éxito del celuloide fue espectacular. El primer plástico parecía capaz de casi todo, y cuando su inventor dio con una forma de cortar hojas finas de este material para utilizarlo como una capa continua, nació una nueva industria. A principios del siglo XX se producían cada año más de 36 millones de kilos de película. El celuloide tuvo éxito a pesar de contener un defecto mortífero. Al estar compuesto en gran parte de ácido nítrico, se trataba de un material extremadamente inflamable. Esto creó un problema insólito con las bolas de billar, que eran el producto para el que se había inventado el celuloide. A menudo, tras ser golpeadas, explotaban, provocando el caos y el terror entre los presentes.
En 1872, el químico alemán Adolf von Baeyer mezcló fenol y formaldehído. Los puso en el tubo de ensayo y al cabo de poco se desbordaron en una llama gaseosa. Y entonces sucedió lo que los químicos llaman la reacción fenol-formaldehído. Se mezclaron y formaron una masa pegajosa y viscosa que no servía para nada. O por lo menos no servía para nada hasta que apareció Leo Baekeland, un brillante químico e inventor estadounidense que acabaría siendo considerado el padre de los plásticos modernos. Baekeland estudió la reacción fenol-formaldehído y observó que la sustancia pegajosa se volvía dura al calentarla y que tomaba la forma del continente en el que se hallaba. Sin embargo, la reacción fenol-formaldehído tenía un grave problema. Al calentarlos, los productos químicos emitían un gas que hacía que se solidificaran en una masa espumosa que se desmigajaba fácilmente. Como Hyatt se vio obligado a diseñar una forma efectiva de procesar el material. Lo consiguió al inventar el método de calor y presión y al diseñar una máquina, el bakelizador, que calentaba los productos a altas temperaturas y los presionaba para expulsar el gas y crear un material suave, liso y duro. A este material, descubierto en 1907, lo llamó bakelita. La bakelita representó un paso de gigante en la historia del plástico. A diferencia del celuloide, que se componía básicamente de algodón y madera descompuestos, la bakelita era fruto del tubo de ensayo y no tenía analogía en la naturaleza. Cuando el fenol y el formaldehído reaccionaban al calor, formaban moléculas que no habían producido hasta entonces miles de millones de años de evolución. Había empezado realmente la era de las moléculas y los materiales creados por el hombre. Además, la bakelita dio origen a una nueva y extensa categoría de plásticos, los termoplásticos, que eran duros, resistentes, antiinflamables y prácticamente irrompibles, además de conservar indefinidamente su forma una vez moldeados. La bakelita, el material de los 1000 usos, permitió fabricar teléfonos, cámaras, relojes, radios, joyas y sí, bolas de billar que no explotaban. Tras la Primera Guerra Mundial, la bakelita fue considerada por los diseñadores como el material de su era, no porque imitara de forma efectiva los materiales tradicionales, sino porque era artificial, es decir, no natural. Las fibras artificiales llegaron en 1939 de la mano de Wallace Carothers y la empresa DuPont, que buscaban un sustituto para la seda natural. Carothers partió de sustancias de la propia seda y logró un nuevo polímero, la poliamida, que comercialmente se llamó nylon. A principios de siglo se desarrolló en Francia un material semisintético creado de celulosa tratada químicamente llamado rayón. Era una especie de seda para la mujer y se hizo muy popular, especialmente en los años 30, cuando formaba parte del 85% de las prendas de vestir. No obstante, el rayón tendía a deformarse, a pegarse a la piel e incluso a disolverse. En 1927, la empresa DuPont inició la investigación secreta de un nuevo tejido llamado Fibra 66. Al frente del proyecto estaba un científico de la Universidad de Harvard, Wallace Carothers, contratado para hacer investigación pura, es decir, investigación sin fines comerciales. Fue uno de los más importantes investigadores del nuevo material. Verificó y dibujó las estructuras encadenadas de las moléculas de plástico y desató la era del diseño molecular. El nylon tenía este aspecto cuando Carothers lo sacó por primera vez del cóctel químico. El material era extraordinariamente flexible y sorprendentemente fuerte, ideal para un amplio abanico de aplicaciones. La primera fue como sustituto de las cerdas animales que llevaban los cepillos de dientes de la época. Pero la empresa DuPont tenía en mente un mercado más glamoroso y lucrativo, la seda, en concreto las medias de seda, que eran caras además de frágiles. DuPont invirtió mucho tiempo y dinero en diseñar la maquinaria necesaria para producir a gran escala el hilo de nylon y tejerlo para fabricar medias.
El eco que produjeron las nuevas medias fue extraordinario. La empresa anunció que eran fuertes como el acero, finas como una tela de araña. Los periodistas afirmaron que no se hacían carreras en la fibra milagrosa ni con un cigarro encendido, una lima de uñas, una navaja de afeitar o un soplete. A principios de 1940 se puso a la venta y en un solo día todas las existencias de medias de nylon, 5 millones de pares, se habían agotado. Pero la locura del nylon acabó al cabo de unos meses, cuando Japón atacó Pearl Harbor. Todo el nylon, unos 30 millones de toneladas, fue requisado para la guerra y se usó mayoritariamente para los paracaídas. El 14 de febrero de 1946, tras el fin de la contienda, las medias volvieron a las tiendas y su éxito fue aún más arrollador. Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el plástico, con toda su magia y versatilidad, se puso a prueba. Debido a la escasez de materiales, la industria tuvo que imitar, duplicar y mejorar los recursos naturales difíciles de conseguir, especialmente el caucho. Durante la guerra, la necesidad militar de caucho fue muy alta. Wallace Carothers, que desarrolló el nylon, sentó las bases para la industria del caucho artificial en 1930, al desarrollar el neopreno. Al contrario que el caucho natural, que tarda 7 años en formarse, el caucho sintético podía polimerizarse en horas. Siguiendo órdenes del Ministerio de Defensa, se lanzó una industria del caucho sintético de miles de millones de dólares de la noche a la mañana. En 1944, 50 plantas producían 800.000 toneladas de caucho artificial al año, el doble de la producción de caucho natural antes de la guerra. Estas reservas tan amplias supusieron una ventaja enorme para Estados Unidos y sus aliados cuando la guerra se convirtió en una guerra de suministros. El plástico ofrecía una ayuda crucial en otro frente, el asedio aéreo al que fue sometida Gran Bretaña por parte de la aviación alemana. La aviación alemana, con más de 4.000 aviones, empezó a atacar Londres en 1940. El país era defendido por la pequeña y anticuada Fuerza Aérea Real Inglesa, la RAF. Sorprendentemente, los británicos ganaron la guerra aérea y lo hicieron con la ayuda de un plástico secreto llamado polietileno. El polietileno era un aislante eléctrico excepcionalmente resistente y muy ligero. Era la única sustancia conocida que podía aislar los equipos de radar de alto voltaje sin añadir excesivo peso a los aviones. En consecuencia, los pilotos británicos podían llevar radares en los aviones, lo que les daba una ventaja vital de noche y con niebla. La contribución menos conocida y más espectacular del plástico durante la guerra fue el teflón, un material muy resbaladizo que más tarde se utilizó como superficie antiadherente en cazuelas y sartenes. Los químicos de la empresa DuPont descubrieron esta resina en 1938 en el fondo de un cilindro que a primera vista parecía vacío. En 1944 se le encontró una utilidad cuando los científicos, en la carrera por partir el átomo, buscaban algo con propiedades singulares. El diseño molecular de los productos químicos no fue más que el primer paso en el desarrollo de nuevos plásticos. La materia prima química de los plásticos tenía que producirse a gran escala. Eran sustancias gruesas, vastas, mantecosas, que a menudo parecían sacadas del caldero de una bruja. Estas gotas de pulpa sintética se comprimirían en hojas, bolitas, polvos y resinas que podían convertirse en hebras y en películas
y que podían fusionarse con gas, además de moldearse para crear innumerables productos. Este era, más que cualquier otro, el milagro de los plásticos, la pura plasticidad, la posibilidad de transformarlo en cualquier forma imaginable. Esos momentos iniciales expresan la forma informe del plástico, su capacidad de ser nada y serlo todo al mismo tiempo. Esa capacidad se demostró una y otra vez, finalizada la Segunda Guerra Mundial, con la fabricación de miles de productos. Uno de los productos que tuvo mayor aceptación fue una línea de fiambreras llamadas Tupperware. A finales de los años 40, el mañana maravilloso del plexiglas y otros plásticos había llegado. Tras prepararse para la guerra, la industria del plástico atacaba literalmente el frente doméstico. El Tupperware, por supuesto, convirtió en algo básico en todos los hogares. Esta línea de fiambreras revolucionaria, diseñada por el empresario del plástico Earl Tupper, estaba hecha de polietileno, el mismo plástico que había permitido a los británicos mejorar el radar. Los contenedores elegantemente simples de Tupper eran tan innovadores que las amas de casa no sabían qué hacer con ellos cuando los veían en las tiendas. El Tupperware empezó a venderse a través de la venta directa con las famosas meriendas de Tupperware, en las cuales se mostraba a los clientes sus posibles usos y aplicaciones. El Tupperware, publicitado como arte por 39 centavos, formaba parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tupper lo vendía con garantía de por vida y ayudó a mejorar la reputación de los plásticos de uso diario como bienes de calidad más que como objetos de usar y tirar. Los laminados, como la fórmica, fueron otro plástico revolucionario de la posguerra. La fórmica fue calificada como la maravilla que se limpia fácilmente y transformó las tiendas y grandes superficies con una increíble variedad de diseños. A mediados de los años 50, el plástico estaba tan extendido que sin él, multitud de objetos de uso diario no existirían. El mundo se estaba rehaciendo, plastificando, trocito a trocito. Un renacimiento material único del siglo XX. Una técnica de producción revolucionaria llamada moldeado por inyección incrementó todavía más la avalancha de productos derivados del plástico. Entre otros hitos del plástico durante los años 50 se encuentran la espuma de poliuretano, el Corvette de 1953, con carrocería ultraligera pero resistente de fibra de vidrio, la película transparente que prometía aislamiento total de gérmenes y olores extraños, los muebles moldeados en una sola pieza para adaptarse al cuerpo y una nueva necesidad, la televisión, insertada como las radios de la época en una carcasa de fenol tipo baquelita. En los años 50 el plástico lo prometía todo. Incluso prometía protegernos de la lluvia radioactiva, como sugiere este traje antirradiación, fabricado con el caucho sintético más avanzado. Cuando los exploradores rescataron los tesoros del Titanic hace algunos años, uno de los aspectos más sorprendentes del botín debió ser que no había ni un elemento hecho de plástico. En 1964, de los 44 objetos que Westinghouse puso en su cápsula del tiempo para la Exposición Universal y que debían representar la vida moderna eran de plástico, y el número iba en aumento. El plástico se usaba para construir hogares futuristas, como esta cúpula geodésica en las montañas de Hollywood, erigida en un solo día. El Dacron y otras fibras antiarrugas dispararon la revolución de la ropa que no necesita plancharse.
El vidrio artificial, hecho de monofilamento de nylon hilado en una entretela de poliéster, empezó a utilizarse en 1964. Los plásticos resistentes al calor de la era del espacio ayudaron a poner a satélites y astronautas en órbita. La moda también acogió el plástico y se adentró en estilos de la era espacial. Incluso el mundo del arte quedó fascinado por el plástico. En 1969, los artistas Christo y Jean-Claude envolvieron 2,5 kilómetros de costa australiana con 93.000 metros cuadrados de tejido sintético y 56 kilómetros de cuerda de polipropileno. Pero la imagen pública del plástico cambió drásticamente durante la revolución juvenil de los años 60. Tras décadas de aceptarlo sin cuestionarlo, el plástico fue objeto de controversia y criticado. Miles de millones de botellas de refrescos y de bolsas de plástico contribuyeron a su mala imagen, llenando los basureros de residuos no biodegradables que podían durar millones de años. La presunta relación con el cáncer de algunos plásticos, como el PVC, que se usan en multitud de objetos, desde las tuberías hasta los cubiertos, le asestaron a su imagen otro duro golpe, y las emanaciones tóxicas que se producen al quemar el plástico supusieron otro obstáculo. Uno de los problemas ecológicos derivado del uso de plásticos afecta a las focas, ya que se estima que alrededor de 40.000 quedan estranguladas en redes y tiras de plástico cada año. Al recibir tantas críticas, la industria del plástico se defendió argumentando que el plástico es bueno para el medio ambiente porque precisa mucha menos energía para producirse que los materiales que sustituye. A la vez, los fabricantes de plástico lanzaron una gran campaña educativa sobre reciclaje. A finales de los años 90 se reciclaban más de 30.000 contenedores de plásticos rígidos. Cada año la empresa Willman Company salva más de 3.000 millones de botellas del basurero y ayuda a convertir la basura en ropa de calle y de deporte de última moda. Los fabricantes de plástico también han desarrollado plásticos verdes, polímeros producidos de maíz y otros cultivos que se biodegradan como la piel de un plátano. Desgraciadamente, los plásticos verdes no son todavía lo bastante baratos o resistentes como para usarlos en la mayoría de productos de plástico. Y el reciclaje es limitado, ya que muchos plásticos se degradan cada vez que se los recicla y finalmente acaban en el basurero. A pesar de estos problemas, los plásticos siguen evolucionando. El Lexan, lanzado al mercado comercial durante los años 70 por la empresa General Electric, es prácticamente irrompible. El Kevlar, desarrollado por la empresa DuPont, era tan fuerte que su fabricante tuvo que negar los rumores de que provenía de otro planeta. El plástico se usaba para hacer de todo, desde el primer avión propulsado por el hombre hasta el coche que no se abolla, pasando por el hielo artificial. Y en el campo de la medicina, el plástico hizo posible darle al hombre un corazón artificial. El plástico ha tenido un papel vital en la medicina desde los años 40, especialmente en el área de las prótesis y los trasplantes de órganos. El cuerpo humano prefiere los trasplantes desarrollados con materiales plásticos a los humanos, los cuales tiende a rechazar. El rechazo es un proceso en el que el material biológico de un órgano trasplantado, por ejemplo, es atacado por anticuerpos y por glóbulos blancos que destruyen ese material. El último corazón del Dr. Jarvik, el Jarvik 2000, es una bomba en miniatura que se introduce en el corazón natural del paciente y está hecha de titanio, dacron, poliuretano, silicona y otros plásticos. El plástico, por supuesto, ha perdido parte de su encanto y de la promesa inicial, según la cual los materiales futuristas podrían resolver cualquier problema y cubrir cualquier necesidad. Y sin embargo, el plástico representa una gran ruptura con el pasado, una nueva era en la que los humanos pueden manipular y diseñar moléculas, crear nuevos materiales y, en un sentido muy real, reinventar la naturaleza.